Buenas tardes a todos, a los que se están conectando también. Mi idea de este taller es poder repasar y compartir las diferentes herramientas de litigio disponibles en materia de excarcelación. Principalmente va destinado a aquellos abogados que tengan en sus manos o estén por ejercer la defensa de una persona privada de la libertad, principalmente. Y lo que diferencia un poco de este taller de cualquier otro que se hubiera tomado en otro momento es el hecho de que estamos pidiendo o solicitando la libertad de nuestros asistidos en el marco de la pandemia, que no es poca cosa. ¿Y por qué digo que no es poca cosa? Porque justamente las circunstancias que se dan en torno a la pandemia hacen que al momento de articular un pedido de excarcelación o una apelación en caso de una excarcelación denegada, tengamos que no solo enfocarnos en lo que es la ausencia o neutralizar el riesgo de los riesgos procesales, riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, y también concentrarnos en lo que es las consecuencias que el encierro puede tener para las personas privadas de la libertad que nosotros estamos defendiendo en este marco o frente a lo que es el brote del coronavirus. Entonces, nosotros para arrancar, para empezar cualquier pedido de excarcelación, el primer paso obviamente es analizar la procedencia del hecho que se investiga, del delito que se imputa, y por ende la procedencia del derecho excarcelatorio bajo la luz de los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación. Este es como el primer obstáculo que nosotros tenemos que sobrepasar al momento de pedir una excarcelación. Ahora bien, no es el único y no necesariamente los pedidos de excarcelación pueden ser denegados si el delito que se le imputa a nuestro asistido no encuadra en estos parámetros. Para ello, obviamente, recurrimos a lo que es el fallo plenario Díaz-Besone, donde no solo nos da la pauta de que tenemos que el delito por el que se le atribuye no encuadra en estos supuestos del 316-317, sino que es necesario hacer una interpretación y un análisis armónico de lo que es los factores o las pautas del artículo 319 del Código. Es decir, aquellas que además fundadamente den cuenta de que existe un riesgo de que esta persona que estamos defendiendo, nuestros asistidos de ahora en más, intenten eludir el proceso, ¿sí? Lo cual, lo que va a estar destinado, una vez que nosotros analicemos esta procedencia en estos artículos, en el 316 y 317, procedamos a lo que es analizar las pautas referidas a neutralizar este riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación que va a arguir tanto la Fiscalía como después resolver en base a ello el juez. En ese sentido, a modo de repaso, porque existen numerosas pautas que el juez tiene en cuenta al momento de establecer de que existe un indicador de que hay un alto riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, que es justamente, por ejemplo, el tema de alias, antecedentes, situación, causas en trámite, el tema del domicilio. Entonces, nosotros, una vez que articulamos todo en la procedencia, empezamos si nuestro detenido no tiene antecedentes, nuestro asistido, no tiene antecedentes, se identificó correctamente en el proceso, no tiene causas en trámite, tiene un domicilio constatado, nosotros lo hacemos saber al juez para que lo valore favorablemente al momento de decidir otorgarle la libertad o no. A veces los pedidos de excarcelación pueden ser simples pedidos de excarcelación introducidos a través de los artículos 316 y 317, o bien
hacerlos en forma fundada, y en este caso es donde podemos hacer hincapié en estos indicadores que juegan a favor de nuestro asistido. Ahora bien, en caso de que nuestro asistido no venga un poquito flojo en cuanto a estas pautas o indicadores, obviamente como defensa tenemos que neutralizar ese riesgo, decirle al juez de que eso no es un óbice, no es un parámetro único para tener en cuenta que nuestro asistido no se va a someter al proceso. Y por eso, en caso, por ejemplo, a modo de ejemplo, en caso de que nuestro asistido tenga alias, nosotros hay que distinguir si es, digamos, o varios nombres que surgen del registro de reincidencia y de reincidencia. Lo que vamos a hacer notar es que probablemente, aun cuando se haya identificado con varios nombres en otros procesos, lo cierto es que en el nuestro sí se identificó correctamente, y eso sí lo pedimos que se lo valore, ¿sí? A veces también en la práctica vemos que esos errores o esos nombres distintos también se puede dar por errores de tipeo o errores involuntarios por parte de quien anota o lleva a cabo los sumariantes de la causa o los preventores. Entonces eso también en la práctica lo sabemos, pero cuando está plasmado en un papel, la verdad que nos juega en contra. Pero bueno, si nuestro asistido se identificó correctamente en el proceso que llevamos a cabo, entonces en ese caso lo resaltamos. De otra forma, por ejemplo, si nuestro asistido tiene rebeldías, lo que solemos hacer es, digamos, distinguir si la rebeldía la tiene en nuestro proceso o es de otro proceso, fue en el marco de otra causa, y en eso hay que hacer hincapié porque en realidad el juez nuestro, digamos, de la causa que en donde estamos interponiendo el pedido o estamos solicitando el pedido de libertad, está evaluando una pauta que en realidad pasó en otra causa y no sabe los pormenores. A veces se da por un tema de que el juez no agotó todas las instancias previas, digamos, una averiguación de paradero antes de declarar la rebeldía, o bien puede haber problemas en lo que son las notificaciones. Entonces, en ese caso, el juez solamente se está basando porque hay una rebeldía que figura en contra de nuestro asistido. Si tiene causas en trámite, prima el principio de inocencia. Y bueno, y así podemos analizar muchas otras pautas más y cuál sería el fundamento que utilizamos nosotros para poder neutralizar ese riesgo que está resaltando el fiscal o bien el juez al momento de negarlo, ¿sí? Otra de las pautas esenciales y a veces hasta dirimente al momento de que evaluemos la interposición del pedido de excarcelación en esta primera etapa es la existencia o inexistencia de un domicilio. Más que nada que ese domicilio esté constatado, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente teniendo un domicilio constatado da un sentido de permanencia que esta persona, que nuestro asistido tiene, y al mismo tiempo puede haber un lazo familiar, una red de contención que también hace que el juez pueda inferir de que no va a darse a la fuga teniendo un domicilio constatado. Entonces, para articular cualquier pedido de excarcelación, el domicilio es un requisito casi fundamental, pero en este tiempo de pandemia es casi una herramienta esencial para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos permitirá avisorar en un posible pedido de lo que es prisión domiciliaria. A veces lo que solemos hacer en estos casos es, cuando se interpone la excarcelación, pedir la prisión domiciliaria en subsidio, ¿sí? Esto es articularlo de esta manera. También se puede pedir la prisión domiciliaria en forma autónoma, pero bueno, la idea es resaltar, en caso que esté el domicilio constatado, como un requisito casi esencial para poder solicitarle al juez que nos otorgue la libertad de nuestro asistido. Ojo, quiero hacer esta salvedad. También que una persona esté en situación de calle no implica que no tenga un sentido de permanencia o
o un arraigo, ¿sí? Eso está discutido, lo podemos discutir, pero a ver, hay personas que residen en un lugar puntual de la ciudad hace mucho tiempo, y si bien esto no es su hogar formalmente, lo cierto es que si esta persona vive ahí hace mucho tiempo, lo cierto es que se puede arguir un cierto sentimiento o este sentido de permanencia que les comenté al principio. Y además existen paradores, capaz que cuando lo detienen esta persona estaba en situación de calle pero tiene una familia detrás, tiene la casa de la madre, de algún familiar que lo puede recibir y donde puede cumplir el arresto domiciliario. Y eso también lo tenemos que si lo tenemos a mano, poder establecerlo y fundarlo, ¿sí? La vulnerabilidad de una persona de no contar con un domicilio propio o formal, o económicamente no tenga la situación para acceder a ello, no puede ser valorado en forma negativa, y eso lo hacemos resaltar, ¿ok? Para ampliar el tema de prisión domiciliaria, yo lo que les voy a, como no es el centro de este taller, pero sí es una herramienta importante, también a tener en cuenta al momento de interponer un pedido o de solicitar la libertad de nuestro asistido, un texto lo estoy leyendo para que no haya errores, de Pablo Ordóñez, que se llama La prisión domiciliaria en el marco de la declaración de emergencia penitenciaria. Cualquier cosa, si no porque hablé muy rápido, me lo piden a través del Instagram, de los mensajes. Lo que hace este artículo es relevar fallos donde se otorga la prisión domiciliaria teniendo en cuenta el agravamiento de las condiciones de detención. Entonces, eso también nos puede servir para fundar lo que es esta prisión domiciliaria en subsidio. Entonces, repasamos. Una vez que pedimos la libertad de nuestro asistido, fundamos la procedencia y neutralizamos o hacemos notar la ausencia de riesgos procesales, es momento de recordarle al juez que antes de dictar la prisión preventiva o el encierro preventivo tiene una gama de medidas previas de las cuales se puede valer para lograr la comparecencia de esta persona, ¿sí? de la persona a la que representamos. Y acá, en este punto, no resulta azaroso traer a colación lo que es la sancionada Ley 27063, que es la del nuevo Código Procesal Penal Federal, que estipula en el 221 las pautas a tener en cuenta al momento de evaluar el riesgo de entorpecimiento de fuga, y el 222 hace lo propio con respecto al entorpecimiento de la investigación. Pero lo central es el artículo 210, que establece una lista de medidas en las cuales cita como última y la más gravosa a la prisión preventiva, al encierro preventivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirles en forma bien redactada que al momento de valorar si da la libertad o no, y esto eventualmente después de un procesamiento se transforma en una prisión preventiva, lo cierto es que existen otras medidas. Puede fijar cauciones, puede retener los documentos de viaje, puede establecer que esta persona se presente ante una autoridad, digamos, ante una comisaría la más cercana al domicilio. Cada 15 días. Nosotros a veces, por lo general, antes de la pandemia, pero teníamos personas en situación de calle, a veces coordinamos de que una vez por semana o una vez cada 15 días comparezca a la Defensoría para noticiarlo de cualquier citación que pudiera recibir. Entonces, eso también a veces lo hacemos saber para demostrar que esta persona asumió un compromiso de presentarse periódicamente ante nosotros o ante una comisaría o inclusive ante los mismos estrados judiciales. Entonces, este código, digamos, estas medidas no son nuevas, se están aplicando, al menos se debieran aplicar, pero lo cierto es que nosotros, al ofrecerlas como medida alternativa
en caso de que el juez no las contemple, lo cierto es que lo estamos haciendo en forma fundada. Entonces el juez se tiene que expedir sobre las mismas, porque considera que resultan insuficientes al momento de valorar estas para suplir lo que es el encierro preventivo. Entonces, si las proponemos, el juez las tiene que fundar. O sea, lo cierto es que las resoluciones no va a decir, bueno, no porque acercarse al domicilio tiene X consecuencia, o no porque no va a cumplir con su palabra. Bueno, no es una por una. Por lo general son muy genéricas las respuestas desde la judicatura, pero por lo menos a veces en resoluciones de cámara lo que se articula es el hecho de, bueno, la defensa no ofreció una medida para suplir, o las medidas que ofreció la defensa no fueron las suficientes para poder neutralizar ese riesgo. Entonces, bueno, ahí hacemos hincapié. Por lo menos solicitamos que funde por qué estas otras medidas no son suficientes, ¿sí? Hasta acá creo que no dije nada nuevo en lo que son pedidos de excarcelación. Cualquier cosa, bueno, ustedes me van a comentar un poco a ver cómo lo vienen articulando, pero todo esto toma un papel relevante o se torna relevante teniendo en cuenta lo que es la pandemia, ¿sí? Porque ya nuestro análisis no va a estar circunscripto a lo que son los riesgos procesales y establecer por qué la prisión domiciliaria es recordar o resaltar por qué la prisión preventiva es la última medida de coerción que existe y la más gravosa, sino que hay que empezar a valorar el tema de las condiciones de encierro y el impacto que esto tiene en el derecho a la salud de nuestros asistidos, ¿sí? De las personas privadas de la libertad en general. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué hay que resaltar esto? Porque lo que hace la pandemia en sí es agravar un problema estructural que es ya las condiciones deficientes de encarcelamiento, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que no es algo nuevo que las condiciones de los complejos penitenciarios, por lo menos de los que conozco que son los federales, tienen sobrepoblación. Y esto fue comunicado inclusive por el mismo servicio penitenciario mediante una circular en el 2017 que hizo saber estos motivos de sobrepoblación, lo que generó que posteriormente se declare lo que es la emergencia penitenciaria, lo haga el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, que antes de que se declare la emergencia sanitaria a causa del brote de coronavirus, nosotros ya teníamos un problema dentro de lo que son las cárceles, que es el de la sobrepoblación y la emergencia carcelaria o penitenciaria. Entonces, resulta innegable que el COVID pone en jaque un poco ese problema de las cárceles, ¿sí? Y el tema de la sobrepoblación no es un problema menor, porque la sobrepoblación genera hacinamiento, genera un deterioro de las instalaciones, genera unas condiciones de alojamiento cada vez peores, genera una merma en la salud, porque no deja de ser un centro de infeccioso en caso que se dé, justamente el riesgo de contagio o la tasa de contagio que se puede dar en el marco de una cárcel es altísimo. También hay una reducción en lo que son las tareas, las actividades educativas, laborales, recreativas. Entonces, esa es una consecuencia de la sobrepoblación y eso lo tenemos que exponer al juez para que el juez tenga este panorama de decir, bueno, mire, no solo existe este riesgo, se neutralizó este riesgo, sino lo cierto es que esta persona, de permanecer en detención, está en un ámbito donde
es un ámbito reducido o de X cantidad de cupo que hay más personas de las que debieran estar, y eso puede generar, a los efectos de evitar o como una medida de contención de la pandemia, puede generar una tasa de contagio altísima, ¿sí? Y eso obviamente va a generar no solo un perjuicio en la salud de las personas privadas de la libertad, sino también del personal del servicio penitenciario. Y eso es una violación a los derechos humanos de nuestros asistidos y un agravamiento de las condiciones de detención, claramente. Además, esta situación genera el aumento de una violencia intrapersonal, institucional. La cárcel, que tiene un fin resocializador, lo cierto es que naturaliza la violencia, y eso obviamente contribuye negativamente a ese fin resocializador de la cárcel. Entonces, eso también es un parámetro a contemplar. Para ampliar un poco sobre las distintas experiencias o el problema sistémico de los diferentes centros penitenciarios, hay un artículo del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que lo que hace es justamente dar cuenta de los problemas existentes de algunos centros penitenciarios. Lo que hace, releva, compara y analiza las experiencias a nivel global. Entonces eso es un buen texto para poder tomar conciencia de qué problema estamos hablando cuando nos referimos a esta emergencia penitenciaria, la sobrepoblación y todo lo que genera. Entonces, frente a la sobrepoblación, el hacinamiento, además, se le suma el problema de la sanción de la 27.375, que modifica la 24.660, que es de ejecución de la pena, donde lo que hace es restringir las posibilidades de salidas anticipadas. Entonces, se suma de que cada vez las personas que están detenidas tienen que agotar su condena ahí, donde hay cada vez más ingresos. Y eso obviamente no contribuye a lo que es el distanciamiento social que demanda como medida de contención y como medida de evitar la propagación del virus. Entonces, esto no es un dato menor para que el juez tenga en cuenta, porque es un círculo vicioso, ¿sí? En el sentido de que en caso de que haya un contagio dentro del recinto penitenciario, lo cierto es que el servicio penitenciario lo que va a hacer es activar los protocolos en forma al COVID, se aislará a las personas que están contagiadas, se llevarán a cabo tareas de desinfección. Eso va a hacer que por un tiempo se retrasen todo lo que son los traslados de aquellas personas detenidas en alcaldías a un complejo. Eso generará como consecuencia que en las alcaldías haya más gente de la que debiera, y de vuelta, las alcaldías son transitorias, es decir, son de tránsito, no es para que una persona esté durante lo que dure su prisión preventiva ahí. Entonces, eso también tenemos que hacer saber, que esta situación puede derivar en eso y genera ese círculo vicioso al cual le estoy refiriendo, y que eventualmente impacta directamente en lo que es la salud o el riesgo de contagio de las personas privadas de la libertad y de nuestros asistidos, obviamente. Ahora bien, esto no necesariamente lo que estamos haciendo es un speech de opinión o un artículo de opinión. Lo hacemos saber porque este pedido de excarcelación va a estar situado en ese contexto de emergencia penitenciaria, ese contexto de emergencia sanitaria y ese contexto donde la sobrepoblación genera que el riesgo de un contagio y fallas en lo que es la contención o la prevención a la propagación del virus. Entonces eso se tiene que tener en cuenta para que el juez evalúe la posibilidad de otorgar, por ejemplo, una prisión domiciliaria o una forma de control electrónico, vigilancia electrónica. Entonces, no es un artículo de opinión, lo hacemos saber porque tenemos que plasmar, y además esto que estoy diciendo no está aislado, no son opiniones aisladas, sino que esto hay diferentes organismos y diferentes
órganos, institutos, tanto a nivel internacional como nacional, se expidieron al respecto, justamente nos van a servir para poder fundar todo esto que venimos diciendo, ¿sí? Así, por una cuestión para citar, hice un recorte un poco arbitrario, pero creo que les va a servir como parámetro para poder ver, para poder usarlos en sus escritos. Hay muchos más. Como les dije, si necesitan algún artículo, artículo que les mencioné o de dónde se pueden, hay una buena, obtener esta información, una buena recopilación de lo que es los compendios de jurisprudencia o del Ministerio Público de la Defensa, que están bien sistematizados y ordenados, y eso es muy bueno. Entonces cualquier cosa yo se los puedo facilitar, me escriben ahí o mandan un mensaje al centro de graduados, no va a haber problema con eso. Pero bueno, para esta clase elegí algunos, que principalmente lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que hace es le insta a los estados para que reduzcan la sobrepoblación, obviamente, que hagan frente a los efectos de la pandemia, respetando el derecho a la salud, las condiciones dignas y adecuadas de detención, que garanticen, como dije, la salud de las personas privadas de la libertad, ¿sí? Por otro lado, tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que da cuenta de la problemática en diferentes centros penitenciarios de la región. Acá lo que hay que destacar y que nos permite, avala un poco lo que venimos diciendo, lo que vengo contando, es que, aboga por reducir los niveles extremos de hacinamiento y además, como medida, la liberación de personas que cumplen sentencias cortas por crímenes no violentos. Es decir, acá, no sé si lo dije, pero obviamente para valorar si una persona, para valorar si se le otorga la libertad a una persona privada de la libertad, lo cierto es que tiene más chances, por decirlo así, quien está dentro del grupo de riesgo, ¿sí? Entonces hasta ahora decir, que tenga más de 65 años, que tenga alguna otra enfermedad autoinmune o autosuprimido, entonces si está dentro de ese marco de factores de riesgo, esta situación de factores de riesgo, lo cierto es que tiene altas chances para que el juez pueda otorgarle la excarcelación o una medida o una prisión domiciliaria, una morigeración del encierro. Pero acá también nos introducen de que también se tiene en cuenta lo que son el tipo de delito o la naturaleza del delito por el cual está cumpliendo la detención, ¿sí? Eso también lo podemos resaltar. Y también señala el reducir el uso de la prisión preventiva. Después tenemos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En también hace especial atención en los problemas sistémicos de la cárcel. Esa es otra forma que los tribunales han otorgado prisión domiciliaria, teniendo en cuenta lo que mencioné antes, el riesgo que genera el contagio, teniendo en cuenta las condiciones de alojamiento, ¿sí? Y también propone refuerzos para reducir el número de aceptación o de nuevas admisiones penitenciarias. Algo clave en este informe es que sostiene que la asistencia sanitaria de personas privadas de la libertad es una cuestión de salud pública, ¿sí? Entonces eso también le da un poco de fuerza a nuestro argumento sobre lo que es las condiciones o el riesgo que puede sufrir de contagio, que pueden tener nuestros asistidos en estas situaciones de encierro que acabo de mencionar. La OMS, obviamente, la Organización Mundial de la Salud, pone el hincapié en la vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad y define al entorno carcelario como una fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas, tanto dentro de la cárcel como
por contacto comunitario, es decir, más allá de las cárceles, del servicio penitenciario, de los familiares. Por eso una de las medidas fueron cortar las visitas, porque también esto era un foco de contagio. Y a nivel nacional, las más importantes son, la de la Corte Suprema de Justicia, que ni bien dictada o establecida la cuarentena, urgió a que los magistrados tengan en cuenta aquellas causas que no pudieran admitir demora o cuya demora pudiera generar un perjuicio irreparable, poniendo el foco de atención en lo que son las causas penales, es decir, las causas con personas privadas de la libertad. Es decir, la justicia, y aprovecho esto también para decir que la justicia no paró en ningún momento, por lo menos no el fuero penal. El fuero penal, al tratar con personas o al tener asistidos privados de su libertad, no estuvo desde el momento uno que se declaró la cuarentena funcionando, ¿sí? No hay feria judicial que evite eso, pues justamente por el contexto que genera esto o el impacto que genera esto en aquellas personas. Lo que hizo la Corte Suprema, independientemente de esto que mencioné, también en su acordada 10, si no mal recuerdo el número, pidió que se tengan en cuenta aquellas causas en las que esté en juego el derecho a la salud y la protección de personas con discapacidad. A esto le sumamos las acordadas 3 y 9 de la Cámara Federal de Casación Penal, donde también lo que instan o encomiendan es un preferente despacho para aquellas cuestiones que traten o que tengan o sean referidas o están relacionadas con personas privadas de la libertad. Y asimismo propone una solución integral en materia de encierro. Esto también nos posibilita el hecho de que se evalúe la aplicación de la prisión domiciliaria en caso de delitos menores o no violentos, que es lo que acabo de decir antes y que también lo fue refrendado por otros organismos internacionales, ¿sí? Que no solo se tenga en cuenta de que nuestro asistido forma parte de lo que es el grupo de factor de riesgo, sino que se tengan en cuenta otros parámetros. Y esa es también la finalidad de nuestro escrito cuando lo fundemos, de no solo resaltar si es que nuestro asistido tiene una enfermedad o padece alguna enfermedad, resaltarlo en negrita y subrayado para que tenga en cuenta que el efecto que puede tener el encierro es mucho mayor de aquella persona que ingresa sana, pese a que igual el riesgo está. Entonces, la única salvedad que hizo la acordada 9 de la Cámara Federal es que estas son medidas excepcionales que una vez que se supere la emergencia sanitaria se va a volver a reexaminar todos estos otorgamientos, ¿sí? Por eso le digo, esta es una medida excepcional y como medida excepcional también cuando articulemos nuestro pedido de excarcelación tenemos que hacer hincapié en todo esto, en que esta situación de excepcional puede generar un grave perjuicio para las personas privadas de la libertad, en este caso nuestro asistido. Y por último tenemos lo que es el sistema interinstitucional de control de cárceles, que es la recomendación 8 /20, lo que justamente analizó es la necesidad de que se tengan en cuenta en el caso concreto, no en forma general, sino en el caso concreto, las condiciones tanto o circunstancias objetivas o subjetivas que permitan viabilizar lo que son las medidas alternativas o morigeración del encierro. Todos estos lineamientos fueron receptados por los tribunales locales, por eso les dije que muchos de ellos no solo dieron dieron la excarcelación o prisión domiciliaria a aquellas personas que se encontraban dentro de lo que son los factores grupo de riesgo, sino también y aún a personas privadas de la libertad que estaban en situación de calle, mandándolas a un parador o
estableciendo la prisión domiciliaria en la casa de la madre, por ejemplo, en un caso particular. Es decir, que fue receptado por los tribunales. Es una cuestión de hacérselo saber, porque la posibilidad está y los tribunales lo han hecho. Entonces no es algo que le estoy recomendando, le estoy contando de que no tiene éxito, porque la verdad es que se da el caso, y entonces la idea es que podamos compartir esto que funciona y que puede darnos la posibilidad de lograr la libertad de nuestro asistido. Obviamente, o como contracara, vamos a tener, digamos, la fiscalía o las pueden denegar, teniendo en cuenta de que, bueno, se están tomando las medidas que correspondan, y a veces lo que se infiere es que per se la cárcel no es un riesgo, teniendo en cuenta todas estas nuevas medidas y protocolos y el comité de crisis que se creó en el marco del sistema penitenciario federal, que justamente proveyó más elementos de higiene, de desinfección, y estableció lo que es la actualización de personas que estaban en el grupo de riesgo, el tema de la detención temprana. Es decir, se llevan medidas a cabo, y eso es muy bueno, que esto también haya motivado a que se implementen esto, digamos, que hayan puesto el foco más en estas personas. Pero lo cierto es que es un virus, y eso no obsta que haya un contagio, y bueno, y obviamente las consecuencias a veces no son las deseables, y aun cuando se articulan todas las medidas y todos los medios para evitarlo, se puede dar el caso. La idea es justamente reducir ese riesgo, ¿sí? Y nuestro pedido lo tiene que contener. Pero bueno, básicamente este es un repaso de lo que se viene haciendo, de algunos fundamentos que hemos usado, que fueron bien receptados por el tribunal, hay otros que no. La idea de la prisión domiciliaria es muy importante, si la pueden articular, porque ya supera lo que son los supuestos previstos para la procedencia. Ya se tiene en cuenta los grupos de riesgo, las condiciones de detención, en caso que tengamos una asistida con hijos del interés superior del niño. Lo que hay que tener en cuenta es un desafío para toda persona que tenga a cargo una persona, o que esté a cargo de la defensa de una persona privada de la libertad. Este contexto de pandemia es un desafío, y donde tenemos que prestar especial atención, porque lo cierto es que aquellas personas a las que se les priva la libertad, o que van a la cárcel, van a la prisión, lo cierto es que lo único que se restringe es la libertad ambulatoria, ¿sí? No el derecho a la salud o a la dignidad como ser humano. Entonces, lo que solicitamos con nuestro pedido es que se pondere estos intereses en pugna en este momento, ¿sí? El hecho de que la población demande, que haya un juicio previo, que demande una condena, que demande que es la consecuencia directa de mantener la excarcelación de nuestro asistido, pero también tenemos el derecho a la salud y la dignidad humana que tiene que ser respetado aún frente a ese pedido de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y como defensa de nuestros asistidos tenemos que articular las medidas que sean más adecuadas para poder evitar que estén detenidos en lugares hacinados, que no sea un lugar que esté destinado a una detención, y así articular los pedidos de libertad, ya sea en solitario, fundados, o bien una prisión domiciliaria en subsidio. Así que, bueno. Esa es mi experiencia y eso es lo que quise compartir con ustedes. Ahora me gustaría un poco leer, voy a activar los comentarios. A ver si tienen alguna pregunta, que me cuenten ustedes qué experiencia tuvieron en materia de excarcelación. Yo les hablo dentro de lo que es el ámbito de Capital Federal, pero bueno, los leo. Creo que ahí activé, ahí está.
ustedes me van diciendo, a ver si tienen alguna duda. Lo que va a hacer Instagram es a la hora cortarnos la transmisión. Pero bueno. Acá, a ver. Sí, claro, el fiscal puede pedir la prisión preventiva. Teniendo en cuenta la reincidencia, es una de las pautas que está estipulada en el 319. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa es si nuestro asistido una de las pautas que se tiene en cuenta es si esta persona que está sometida a proceso eventualmente le va a corresponder una condena en suspenso o va a cumplir tiempo efectivo, lo cual lo que está haciendo es tratar de evitar que se eluda el proceso y que no llegue a cumplir eventualmente, se celebre el juicio y eventualmente se le aplique la sanción que corresponda. Así que sí, los fiscales uno de los fundamentos es que haya tenido antecedentes y que ha sido declarado reincidente. Sí, el artículo 210 estipula una serie de medidas. Se entiende que es un orden de prelación en el cual la prisión preventiva, es la más gravosa y la que se debería aplicar. No necesariamente tiene que ir punto por punto desechando, digamos, cada medida como no suficiente o estipulándolas, pero lo cierto es que existen. Entonces, si hay otra medida menos gravosa para asegurar lo mismo, que es la comparecencia de nuestro asistido al proceso, es lo que nosotros podemos, como defensa, demandamos. Y bueno, el fiscal obviamente que va a decir que si es un indicador de riesgo de fuga, va a sostener eso justamente por me perdí leyendo el comentario, pero el fiscal va a sostener esa postura justamente, y bueno, el juez lo va a valorar, pero por lo general sí, a veces, por eso lo que dije al momento del 210, a veces son muy genéricos en cuanto a que tal medida no es suficiente. Pero ¿por qué? ¿Por qué no lo pueden citar? La verdad que queda un poco esa pregunta de que echen mano así de primera y no de última ratio, como se dice, a lo que es la prisión preventiva. Bueno, durante todo el proceso se puede pedir. Yo estoy en etapa de instrucción, o sea, la etapa inicial, por el viejo código, pero en cualquier momento. Sí. El texto de Ordóñez, ya te lo digo, es la prisión domiciliaria. Lo tenía anotado justamente para pasárselo. Está muy bueno, analiza fallos. Acá. La prisión domiciliaria en el marco de la declaración de emergencia penitenciaria. ¿Lo pudiste anotar? Eso es muy interesante por todo hace un relevamiento de varios fallos, ¿sí? A ver. En el caso de autos de prisión. No estaría entendiendo la pregunta. No, los factores de riesgo Galenti y Sebastián. No, el análisis de los factores de riesgo de entorpecimiento, ¿no? Y de investigación y de fuga. O sea, los riesgos procesales me estás preguntando. Si es respecto a los riesgos procesales, la verdad es que el temperamento siempre es el mismo. Lo que pasa es que
el plus que se da por el tema de la pandemia es que vos lo que estás haciendo es no solo evaluando una medida de coerción, como es la prisión preventiva para asegurar la comparecencia, sino que lo estás haciendo además, digamos, esta persona va a estar cumpliendo encierro, va a estar cumpliendo la detención en un lugar donde puede resultar dañoso para su salud. Entonces hay un riesgo de que se contagie, y esto, obviamente, también todo esto genera un agravamiento de las condiciones de detención en caso que continúen. Por lo general no ha cambiado mucho, siempre se centran en lo que son los riesgos. La verdad que cualquier resolución que deniega la excarcelación está más centrada en los riesgos procesales y dejan un parrafito para decir que se están tomando las medidas necesarias, que el servicio penitenciario articuló un comité de crisis justamente para arbitrar estas medidas, y no le están dando mucha... no se dedican a explayarse sobre eso, pero bueno, la idea es que darle la información para que lo valore, es algo que lo tiene que valorar, y eventualmente si deniegan la excarcelación y se casa esa resolución, que se haya expedido es uno de los motivos por los cuales se puede casar, ¿sí? Que no haya un fundamento, o haya un fundamento aparente o no se haya expedido sobre eso. Así que también eso nos puede jugar a favor en esos casos. Trato de responderles. Sobre el mail, para alguna pregunta, lo pueden hacer en lo que es el centro de graduado, en mensajes, y ellos de última me lo pasarán, así que no hay problema. También cualquier cosa en los comentarios del video que va a estar subido, les puedo arrobar el link a donde pueden acceder a la documentación. Tema rebeldía, si en un proceso estás declarado, hay una orden de detención. Es un parámetro más, digamos, el tema de la rebeldía, como el alias, como los antecedentes, son diferentes pautas que en su conjunto demuestran la ausencia o presencia de un riesgo procesal. No es que porque tengas pues esté rebelde esta persona tenga menos chances, es un riesgo más valorado en el conjunto. Por eso en su momento cuando hablé de la rebeldía, hay que ser muy cauteloso, porque el juez está basándose en una declaración de rebeldía de otra causa, por ejemplo, pero hay los pormenores de por qué se dictó esa rebeldía, capaz que no eran justamente porque nuestro asistido no se quiso presentar o fue reticente al momento de las citaciones, se pudo haber dado por otra razón. Lo que pasa es que ya estar presente en la rebeldía toman en cuenta eso, pero no necesariamente se tiene que valorar negativamente. Y eso es lo que nosotros como defensa lo arguimos, ¿no? Lo de la procedencia de un delito que no supere, que es el 316, eso lo que... tenemos el fallo Díaz-Besone, que lo que dice es que no se puede denegar una excarcelación solo por el hecho de que no procedan estos supuestos, sino que hay que hacer un análisis integral o en conjunto del 316, 317 y el 319, que son estas pautas que indican un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Sí, obvio que el criterio, el juez va a decidir las medidas de coerción que más le parezcan. Pero desde la defensa lo que proponemos es que hay otras formas de cumplir con el mismo fin, que es lograr la comparecencia de nuestro asistido. A eso es lo que me refiero. Espero que les haya parecido útil. No sé ustedes si interpusieron alguna excarcelación, si se las denegaron por algún motivo que quieran compartir,
No, ¿cómo influye la modalidad de trabajo a distancia para evaluar el criterio de peligro de fuga? No te estaría entendiendo cuál sería la pregunta en ese caso. Pero del trabajo a distancia, ¿por qué habría un peligro de fuga en que trabaja a distancia? No te estaría entendiendo. Si querés después la ampliás la pregunta. Bueno, antes que se corte, les quiero agradecer nuevamente por estar acá conectados. Espero que les haya sido útil, como dije recién. La idea de estos talleres es que haya una retroalimentación entre quien expone y ustedes, así que también les agradezco que hayan estado ahí presentes, que hagan preguntas. No puedo responderlas a todas, pero bueno, creo que la mayoría pude, y si no, perdón. Así que bueno, nada. Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias a ustedes. Y bueno, el que le interese va a estar subido, creo que va a estar subido este video como de los otros talleres y de los otros encuentros que se hicieron en el marco del centro de graduados, que gracias también que me invitó a realizar este taller. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, gracias por estar y nada más, eso. Gracias, hasta luego.